www.juantoledo.es patrocina este espacio. Bueno, pues estamos ya de vuelta después de la tertulia y como les apuntaba, vamos a iniciar conversación con Carlos de Prada. Es periodista, escritor y naturalista, una persona que en fin, lleva muchos años como divulgador, pero también como activista. Ha escrito varios libros, es también poseedor de un importante premio de Naciones Unidas y está en la isla porque, y ya lo hemos comentado estos días atrás, se celebra en Lanzarote, a caballo entre Lanzarote y Madrid, la sexta edición del Festival de Medio Ambiente Langaia, que lleva 10 años, que es bienal, y que bueno, pues ya nos ha dejado diversos actos que ya hemos visto, pues la conferencia acerca de los alimentos, del hambre, el acto del domingo, la lectura del manifiesto, y ayer el estreno aquí en la isla de Entre las Brumas de Caín, en el país de los pesticidas, que firma el propio Carlos de Prada. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Bien hallado. Bueno, pues un festival de medio ambiente. Yo supongo que habrá muchos por ahí. No sé si, además, hilándolo un poco con el leitmotiv también de tus divulgaciones, no sé si este tipo de festivales están en auge o en peligro de extinción. No, yo creo que bueno, pues hay en distintos momentos y en distintas zonas de España, al igual que en otros países, festivales de medio ambiente que lo que pretenden es hacer crecer la conciencia, Claro. Que es una cosa muy importante, tal y como está el planeta y tal hacia dónde vamos, que yo no sé si vamos hacia algún sitio conveniente o no, yo más bien creo que no, ¿no? Entonces yo creo que es importante que haya este tipo de festivales que a distintos niveles van creando conciencia. Sobre todo que enganchen con los peques, ¿no? Con las nuevas generaciones, con los escolares, a través de... Es importante, porque eso es sembrar, ¿no? O sea, estos niños son pues, los consumidores del futuro, los ciudadanos del futuro, y es muy importante que en ellos exista una conciencia acerca de nuestro planeta y de las cosas que pasan en nuestro planeta, porque la verdad es que nuestra civilización se encamina cada vez más hacia un distanciamiento de la gente respecto de la realidad, que es que estamos en un planeta, que la gente mayoritariamente cada vez más, además, más urbana, más pegada a las tecnologías, que ven el mundo a través de una pantallita y no miran las nubes, no escuchan el susurro del viento entre las hojas de los árboles o aquí de las palmeras. La gente cada vez se va metiendo más en una especie de Matrix y va separándose como si fuéramos extraterrestres en la Tierra, como si no fuéramos habitantes de este planeta. Pero todo, entonces, en todo. Cada vez vemos el otro día, en fin, es otro hábitat, pero estuve en un concierto y 3 sitios más para allá había un chico que se pegó todo el concierto grabando el concierto con el móvil para no perdérselo. En realidad se lo estaba perdiendo, pues estaba atento a la pantalla, se pegó todo el concierto, hora y media o 2 horas. Digo, madre de Dios santísima, guarda eso y claro, disfruta, ¿no? Sí. Pues en el medio ocurrirá exactamente lo mismo, Claro. peor, porque en un concierto pues lo podrás repetir al cabo de tanto tiempo. Sí, no, es un proceso que yo creo que es muy preocupante, ¿no? Cómo nos vamos volcando cada vez más en una realidad artificial, virtual, y separándonos de la naturaleza. Luego hay niños que pues, creen que los huevos salen de la caja esta del supermercado, o que las zanahorias crecen en los árboles, ¿no? Y bueno, este tipo de festivales y otras muchas actividades que se realizan pues sirven para ir revertiendo en la medida que se pueda esa situación. Yo creo que es algo importante porque si nos damos cuenta de lo que significa la palabra hombre, hombre viene de humus, que es tierra. Somos tierra, no ya como Félix Rodríguez de la Fuente decía aquello de El hombre y la tierra, la famosa serie de televisión, sino es que somos tierra. Entonces, bueno, estamos perdiendo una parte importante de lo que somos cuando nos alejamos tanto de la naturaleza. Se está desnaturalizando nuestra cultura, nuestra visión del mundo, y yo creo que es algo muy importante, especialmente para los más pequeños, incorporar esa realidad, ¿no? Pues por eso es importante el Festival Langaia y ojalá que nos acompañe durante muchos años más. Llevamos ya 6 ediciones y bueno, es una especie de lluvia fina, ¿no? Ya son muchos los que a lo largo de todos estos años pues se han enchumbado un poquito aunque solo cale un mensaje, pues ese mensaje ya la ha calado. Es algo que antes no tenía. Bueno, Entre las Brumas de Caín, en el país de los pesticidas, Argentina. Yo comentábamos antes de empezar, digo, claro, cuando uno hace un documental así,
Primero que te ganas muchos amigos. Sí. Me imagino. Hombre, fuera de la broma de los amigos que te ganas de algunas empresas multinacionales y demás, luego sí que es cierto que te ganas amigos, porque estás al final estás defendiendo a mucha gente que está padeciendo, ¿no? En este documental, Entre las brumas de Caín, en el país de los pesticidas, pues lo que mostramos es la situación que hay en algunas zonas de Argentina. Argentina es el país del mundo donde más ha crecido el uso de pesticidas. Te iba a preguntar, ¿por qué Argentina? Precisamente por eso, ¿no? Es el país del mundo donde en poco más de 20 años ha crecido un 900% el uso de pesticidas, sobre todo a consecuencia de la implantación de una serie de cultivos manipulados genéticamente que resisten un uso importante de pesticidas. Entonces, claro, en esas zonas intensamente fumigadas, hemos hablado con médicos, con científicos, hemos visto a víctimas, hay un incremento muy notable de cánceres infantiles, de malformaciones, de abortos espontáneos, y eso es lo que mostramos en el documental, ¿no? Y también al final pues vamos hacia la salida de esa situación. La salida de esa situación es lo que hemos estado comentando. Por ejemplo, ha venido aquí al festival estos días Hilal Elber, que es la relatora especial para el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas, y que en la línea con lo que están diciendo, por ejemplo, desde la FAO, lo que dice es que la salida es la agroecología, la agricultura ecológica, que ya no hay duda alguna de que si queremos alimentar a la humanidad en el horizonte del año 2050, la única salida es la agroecología. O sea, que la agricultura industrial, basada en los monocultivos, basada en la química sintética, no va a alimentar, no puede alimentar a la población mundial creciente, entre otras cosas, porque está acabando con la fertilidad de los suelos, porque está acabando con la polinización, que es esencial para muchos de los cultivos más rentables y más importantes, está contaminando las aguas subterráneas y superficiales, está teniendo unas consecuencias muy severas sobre la salud, y además ese tipo de agricultura genera pues sí, un volumen de productos, pero que en un tercio de ellos, por ejemplo, acaban tirados, porque no llegan a los consumidores. Entonces, hay que dar un giro, ya se está dando de alguna manera, es decir, España, por ejemplo, es el país de la Unión Europea que más superficie tiene de agricultura ecológica. Y sigue creciendo poco a poco, a pesar de que desde las administraciones no es apoyada, se apoya la otra agricultura. O sea, la otra agricultura está subvencionada y está apoyada, esta no está subvencionada, esta está creciendo más. Aún así, porcentualmente, todavía tiene mucho que crecer. Fíjate que Argentina, en fin, hasta donde yo sé, llegó a ser el granero prácticamente del mundo, ¿no? Bueno, sí. España escapó, los que pudieron escapar en un tiempo muy complicado de nuestra historia, gracias justamente a Argentina. ¿Por qué ocurre eso? La ambición, el querer producir más para vender más, el hecho de que los cultivos estén cada vez más en menos manos. Creo que Hilal apuntaba ayer que el 60% de las semillas del mundo están en manos de solo 4 empresas. Sí, ¿no? Sí. Hay 3 grandes grupos de empresas que controlan más del 60% del mercado mundial de agrotóxicos, de pesticidas y de demás. Y también, a la vez, esas mismas empresas controlan más del 60-70% del mercado mundial de semillas. Son Bayer y Monsanto, Syngenta y ChemChina y DuPont y Dow Chemical. Estas 3 grandes grupos de empresas controlan pues una parte importante de la alimentación mundial. Yo me pregunto, por un lado, ¿qué hacen unas empresas fabricantes de venenos controlando la alimentación mundial? Claro. A mí me parece un poco una situación como de ciencia ficción. O sea, la agricultura a lo largo de 10.000 años estaba en manos de campesinos, de agricultores, no de unas empresas químicas. Me parece realmente surrealista. Sí, es lo que sucede, pero yo no sé cómo se ha llegado a esta situación. Y es muy preocupante porque controlan las semillas y se está obligando a los agricultores a lo largo y ancho de todo el mundo a que utilicen solo esas semillas. Mientras tanto, cerca del 85% de las variedades de plantas de cultivo que se habían venido utilizando ha desaparecido ya. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 93% de las variedades de frutas y verduras que había en el siglo XX han desaparecido. En el 70% del territorio nacional de la India, donde había antes 30.000 variedades distintas de arroz, se utilizan ahora solo 12 variedades. ¿Y qué va a suceder con esto? Pues puede suceder... Como estas variedades además son más frágiles, las variedades comerciales son más frágiles que las otras, porque las otras son extraordinariamente diversas. Entonces viene una enfermedad o hay una situación de cambio climático, de sequía,
pues siempre habrá alguna variedad entre los miles de variedades, por ejemplo, de patatas, de los miles de variedades de arroz, los miles de variedades de trigo, una que pueda resistir. Estamos perdiendo todo ese arsenal Claro. clave probablemente en un futuro para la alimentación mundial para favorecer a unas pocas empresas. Sí, sí. A mí, en fin, estas situaciones, yo creo que muchas veces es porque la gente no lo conoce. Sí. El común de los mortales no está un poco al margen de estas Sí, situaciones. vale, merece la pena, bueno, en fin, eso sería otro debate grandísimo, pero merece la pena, aquí lo comentamos muchas veces en la tertulia, pagar siempre un poco más por el comercio justo, por la agricultura ecológica, por los frutos ecológicos y demás, ¿no? Yo a veces invito a los telespectadores, y es algo que, bueno, que sucede, pasas por la sección de fruta y verdura de un supermercado, aspiras y no huele, no huele a nada. Claro, es muy curioso. O sea, tienen menos sabor, tienen menos nutrientes. Hay muchos estudios al respecto. Claro, es que son plantas que han crecido de una manera muy rápida, con mucha agua, pero con poca sustancia, porque es un suelo que ha sido alimentado, entre comillas, como si fuera con alimento basura, como comida basura, que es simplemente nitrógeno, fósforo, potasio, que hace que crezca mucho la planta, pero sin todos los nutrientes que tiene un suelo de verdad, de los que ha habido durante 10.000 años de agricultura. Y es la importancia del consumo de lo más cercano. El consumo local, claro, que es muy importante, y hay que darse cuenta que es rentable para la sociedad. Hay estudios de la FAO que dicen que por cada euro que un consumidor gasta en un producto convencional, no ecológico, la sociedad en su conjunto tiene que pagar otro euro en daños a la salud y otro euro en daños al medio ambiente. O sea que es rentable, y además la agricultura convencional está destruyendo empleo. O sea, uno va por los campos de Castilla, por ejemplo, y bueno, en Argentina no quiero decir nada, de cómo están desplazando a miles y miles de campesinos que acaban luego en las barriadas de los alrededores de Buenos Aires y otras ciudades, desplazados de sus tierras, pero es que en Europa es exactamente igual. O sea, no es que estén en peligro las abejas, los pájaros o las ranas o otras especies, o que se pierdan variedades de semillas, es que los agricultores mismos están también desapareciendo. Este modelo de agricultura industrial está haciendo desaparecer, está destruyendo empleos de agricultores. Pero no aprendemos nada, porque lo que me estás contando de Argentina ya se dio a principios del siglo pasado, por ejemplo, en Estados Unidos. Como los propietarios de pequeñas tierras de fincas del este se tuvieron que ir todos al oeste porque arrasaban la banca, las multinacionales y todo, Sí. ¿no? Y es un siglo lleno de errores. Claro, si no me extraña que... Pero no hay que perder la esperanza. O sea, aunque yo, y llevo mucho tiempo, y además en los orígenes, tú estabas en Antena 3 de radio Lo aquí, comentábamos antes, sí. y yo estaba con Antonio Herrero, estamos hablando hace 30 años. En el 1990. Sí, yo había empezado en el 88 Claro, con sí, Antonio Herrero de anteriores. manera fija. Pues, o sea, he estado mucho tiempo denunciando muchas situaciones, pero a pesar de lo mal que pueden estar algunas cosas, jamás hay que perder la esperanza. O sea, podemos cambiar las cosas y cada uno de nosotros puede hacer muchísimo. Simplemente con elegir un producto u otro, o hacer una cosa u otra, el ciudadano, la persona de a pie, puede hacer muchísimo por cambiar las cosas. Nunca tenemos que pensar que no hay esperanza y que no se puede cambiar. Se puede cambiar, y de hecho se están dando algunos movimientos muy positivos en ese sentido, y hay que seguir insistiendo. Bueno, Carlos, y tú que has visto mundo, en fin, por un tubo, ¿qué pinta Lanzarote en el mundo? Pues somos reserva de biosfera, no sé si lo estamos haciendo bien, regular o mal, pero en fin, allá afuera hay un mundo de bichos, de plantas y de cosas que aquí tratamos de cuidar mucho, ¿no? Hombre, pues cada lugar, hablando antes de lo local, ¿no? Cada lugar es importante, y el Lanzarote además es una maravilla de la naturaleza. Ayer estaba encima del risco de Famara contemplando el archipiélago Chinijo, ¿no? La puesta de sol. Luego he estado viendo las mariposas, que por cierto ahora en la península es muy difícil verlas por el frío, aquí todavía están activas. Sí, sí. En cualquier lugar donde uno vive hay auténticas maravillas. El paisaje de Lanzarote, por ejemplo, es absolutamente extraordinario. O sea, a mí siempre es uno de los paisajes de las Canarias que más me ha gustado siempre, ¿no? Y además puedes ver, por ejemplo, cosas que a veces se le escapan a muchas personas. No digo nada a estas personas que antes comentábamos que están todo el día pegados del iPhone, sí, Pero, por ejemplo, esas mariposas que hace poco llegaron aquí, la mariposa de los cardos, que llegaron unas enormes cantidades de ellas, ¿no? Lamentablemente ya no están y no las puedo yo ver estos días. Pero claro, es que esa mariposa hace unas migraciones de hasta más de 14.000 kilómetros. Entonces estás viendo, si te fijas, en un lugar donde si a lo mejor no reparas en ello, es que ni las ves, pero reparas un poco y ves una mariposa que a lo mejor viene desde Noruega.
una pequeña mariposa que a lo largo de varias generaciones ha llegado aquí, porque a lo mejor había unas condiciones climáticas que han hecho que llegue aquí una gran cantidad de ellas, todavía persisten algunas en los campos alrededor. Entonces, la naturaleza es un milagro permanente, es una maravilla. Y yo creo que las personas deberían mirar más hacia la naturaleza, mirar más los paisajes, porque es algo que puede contribuir a generar algo muy positivo dentro de uno, ¿no? Que el meternos solamente en las preocupaciones, en las cuestiones estas de la economía, de la política, yo creo que nos saca de nuestro propio centro, ¿no? Es muy importante para equilibrarse y para, yo creo, ser más humanos, y no en balde. Antes decía que humanidad viene de humus, que es tierra. Pues es importante que volvamos a la naturaleza, y precisamente Lanzarote pues es un lugar muy indicado para hacerlo. Así es. Yo a veces digo que el telediario hay que empezar a verlo cualquiera, me da igual, a partir del minuto 15 o 16. Lo pasé toda la ferralla de másters de Cataluña, de no sé cuántos. Vamos a lo práctico, en fin, de sube el agua, la luz, el no sé qué. El otro día vi una imagen que es que, claro, es una pasada. Es el Amazonas, una reserva india que todavía resiste ahí, de indígenas y tal, y ahora con todas estas maravillas del Google Earth y tal, es que se ve absolutamente la frontera. O sea, es bosque, selva, Amazonas, y de repente raya recta, fin, y la nada, ¿no? Destruido. Y ahí era lo mismo, o sea, hasta hace poco era bosque, ¿no? Es tremendo también. Sí, no, es una cosa triste es cómo desaparece la belleza. Sí. Estamos creando un mundo con este tipo de esquemas, ¿no? De destrucción y simplemente de explotación económica inmediata, etcétera, mirando solo el dinero, con muy poco corazón, aparte de destruir la vida de muchísimas personas, ¿no? Porque claro, ahí viven indígenas y en otro caso son campesinos a los que se desplaza, etcétera. Pero es que estamos privando de la belleza a nuestro planeta, y la belleza es algo muy importante. En fin, yo espero que cada vez vaya aprendiendo más el sentido común en la gente, que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. A ver si entre todos, poco a poco, vamos logrando que vuelva a ser el más común de los sentidos, y dejemos de destruir cosas tan hermosas, que además son importantes para la propia supervivencia de la humanidad. Dejemos de ser egoístas, porque estamos robando a nuestros hijos. O sea, el mundo que nos rodea no es nuestro, es un préstamo que nos han hecho nuestros hijos. Y tenemos la obligación moral de legarlo a las generaciones venideras en el mismo estado, y si pudiera ser mejor, que lo hemos recibido de las anteriores, ¿no? Es así. Y yo no sé, tenemos que ir ya terminando, pero yo no sé si todo esto está suficientemente en las escuelas, que es un poco donde debería de estar más, ¿no? Se habla mucho de la importancia de introducir en los estudios la inteligencia emocional, la robótica, aprender a programar, aprender no sé cuántos y tal, y probablemente lo que mi generación, y creo que somos del mismo año también, y la tuya, nos hartamos de salir al campo y de hacer excursiones y tal. Ahora no veo yo que se lleve tanto esto, ¿no? No se está haciendo todo lo debido. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, aquí en el Festival de Medio Ambiente se ha estado hablando de algunas de ellas, de comedores escolares, de huertos escolares, para que los niños no crean que, pues eso, que surgen las cosas en las estanterías de los supermercados, ¿no? Hay iniciativas, se van haciendo cada vez más, pero sí es cierto que falta. O sea, yo creo que es un pecado mortal, que a un niño no se le lleve al campo, por ejemplo, desde la escuela, a hacer excursiones al campo, porque se le está privando un sentido de la realidad. Si le metes solo la realidad virtual, en los ordenadores, las nuevas tecnologías, etcétera, pues no sé qué tipo de humanidad vamos a generar, porque es como una humanidad al servicio de las máquinas. Claro. Máquinas que, por cierto, están destruyendo muchísimos empleos, que luego nos dicen que no, que se crearán más empleos gracias a las máquinas. Pues sinceramente no es la situación que uno está viendo. Uno está viendo que antes había un montón de pequeñas tiendas, luego se hicieron grandes superficies, 4 cajeritas a las que se les paga una miseria, y dentro de poco quitarán a las 4 cajeritas o cajeros o reponedores y pondrán ahí unas máquinas. Entonces, bueno, ¿hacia qué mundo vamos? Sirviendo a las máquinas y estando todos ahí programando, metiendo no sé qué en la... Bueno, vamos a mirar un poco el mundo alrededor, vamos a ver un poco la belleza del mundo real, y vamos a llevar a los niños un poco, que es lo que hago yo. Lo he hecho con mis hijas, y después ya mis hijas han acabado los estudios universitarios, con mis sobrinitas, llevarles al campo. Es un regalo extraordinario, y en las escuelas se debería hacer más, se debería potenciar el ir a la naturaleza y ver lo que es el mundo real.
Así es. Carlos, pues podríamos estar hablando 3 días seguidos aquí de todas estas cosas que creo que es muy necesario y aparte a mí también me gustan mucho. Pero el tiempo es el que es. Muchísimas gracias por haber venido y por tu tiempo. Ha sido un placer. Gracias. Pues aquí lo dejamos. Mañana volvemos. Mañana nos meteremos de nuevo en las procelosas aguas de la política y hablaremos. Creo que mañana nos acompaña un candidato a alcalde. No estoy seguro, pero ya se lo contaré. Hasta mañana. Buenas tardes.